El área sombreada de esta figura es 10pi menos 16 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrar por qué. Primeramente vamos a trazar una línea desde este punto que pase por el centro del círculo y llegue al otro lado, de esta forma. Muy bien, estarán de acuerdo ustedes en que esta línea roja pues es el diámetro del círculo, ya que pasa por el centro del círculo. Ahora vamos a unir desde este punto hasta este punto de aquí con una línea roja también, y pues entre esta línea roja y esta línea negra van a haber 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos uniendo dos líneas, fíjense que llega al perímetro del círculo, dos líneas, y lo estamos uniendo al diámetro del círculo. Por lo tanto, siempre que unimos dos líneas al diámetro del círculo, este ángulo de aquí va a ser un ángulo de 90 grados. Perfecto. Ahora, este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo alfa. Y abre este arco de aquí que va a aparecer en este momento en verde, ¿sí? Este ángulo abre este arco de aquí. Vamos a darles nombres a los puntos. Vamos a llamar este punto punto A. A este punto lo vamos a llamar punto B. Y a este punto de aquí lo vamos a llamar punto C. Muy bien. Este arco de aquí abre desde el punto A hasta el punto B. Este arco de aquí. Muy bien. Ahora vamos a trazar una línea desde este punto de aquí hasta este punto B. De esta forma. Muy bien. Y pues ustedes estarán de acuerdo en que este ángulo de aquí también es un ángulo alfa. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a trazar una línea verde desde este punto hasta este punto. Y pónganle mucho ojo que tanto las líneas rojas abren el mismo arco que las líneas verdes, ¿sí? Porque esta línea verde llega hasta el punto A y desde aquí hasta acá llega al punto B. Y forman el mismo arco. Por lo tanto, el ángulo tiene que ser igual. Muy bien. Ahora entonces, si estos dos triángulos comparten dos ángulos, tienen dos ángulos iguales, fíjense, 90 y alfa, el tercer ángulo, que es este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, tienen que ser iguales. A estos dos ángulos los vamos a llamar teta. Muy bien. Pónganle mucho ojo a estos dos puntos de aquí. Vamos a llamar a este punto, vamos en el C, vamos a llamarlo punto D y punto E. Esta línea de aquí llega hasta el punto D y esta línea de aquí llega hasta el punto E y abren este arco de aquí, ¿sí? Y esta línea va desde el punto D hasta el punto E, mide 4. El ángulo que abre este arco se llama teta. Y por aquí también tenemos un ángulo teta. Fíjense que esto también es un ángulo inscrito, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo inscrito y aquí también tenemos otro ángulo inscrito que abre este arco de aquí. Y acá tenemos otro ángulo teta que abre este arco de aquí. Estos dos arcos tienen que ser iguales porque su ángulo inscrito es el mismo. Además de eso, esta línea de aquí también tiene que ser del mismo tamaño porque pues abren el mismo ángulo, ¿no es cierto? Es el mismo ángulo, abren el mismo arco, por lo tanto los mismos puntos. Este lado de aquí entonces va a ser del mismo tamaño que este lado de acá, es decir, es 4. Fenomenal. Como abren el mismo arco y esta línea es del mismo tamaño, entonces esta área va a ser igual, ¿sí? Esta área es igual a esta área de aquí. Por lo tanto, pónganle mucha atención solo a esta mitad del círculo que nos hemos reducido para encontrar el área sombreada, ¿sí? El área sombreada va a ser igual al área de un semicírculo, menos el área de este triángulo rectángulo, menos el área del triángulo. El área sombreada es igual, el área de un semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2, y el área de un triángulo es base por altura, también sobre 2. El área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio de este círculo? Todavía no lo sabemos. Tenemos que encontrar esta línea de aquí utilizando Pitágoras en este triángulo rectángulo de aquí. Vamos a utilizar Pitágoras por este lado de aquí, ¿sí? H al cuadrado, solo h. H va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, de un lado al cuadrado, más el otro lado también al cuadrado. Muy bien, h es la hipotenusa, ¿no? En este caso es el diámetro. H va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado que mide 4, 4 al cuadrado, más el otro lado que mide 8, 8 al cuadrado. Entonces nos queda que h es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 8 al cuadrado, que es 64. Perfecto, tenemos que h es igual
a 16 más 64 que nos da 80. 80, muy bien. Y 80 se puede escribir como 16 por 5. Sacamos la raíz cuadrada de 16 que es 4. Y dentro nos queda el 5, nos queda raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Tenemos por aquí ya la hipotenusa que vendría a ser el diámetro, ¿verdad? Y nosotros queremos el radio, pues entonces el radio va a ser la mitad de esto. El radio va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 5 sobre 2. 4 dividido para 2 pues es 2. Entonces por aquí nos queda 2 raíz cuadrada de 5 va a ser el radio. Eso era lo que necesitábamos aquí, ¿no? 2 raíz cuadrada de 5. Esto al cuadrado. Todo esto sobre 2 menos la base del triángulo que es 4, la altura multiplicado por la altura que es 8 y todo esto sobre 2. Muy bien, tenemos que el área sombreada va a ser igual a 2 al cuadrado que me da 4, raíz cuadrada de 5 al cuadrado me da 5 y multiplicado por pi. Todo esto sobre 2 menos, por aquí podemos simplificar la mitad 1 y la mitad 2. 2 por 8 me da 16. Y por aquí también podemos simplificar la mitad 1 y la mitad 2. Y nos ha quedado que el área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, es 10 pi menos 16 y todo esto unidades cuadradas como lo habíamos predicho desde un inicio, ¿no? Fantástico. También vamos a dejar una aproximación por aquí. El área sombreada es aproximadamente 15,42 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.